Bienvenido y bienvenida. En esta sesión trabajaremos con el diseño de la carcasa de un reductor de velocidad, el cual se puede emplear para diseñar lo que son trenes de engranajes. Pero aquí en esta sesión trabajaremos únicamente en la parte del diseño a partir de este boceto, el cual estaremos compartiendo para que puedan seguir este video tutorial. Para ello vamos a emplear el programa Fusion 360 y para iniciar, bueno, vamos a analizar que estamos viendo dos componentes que forman parte del cuerpo o la carcasa de este reductor de velocidad. Por lo tanto, para trabajar en modo de ensamble o con componentes, lo que vamos a hacer es en la pestaña de ensamblar crear un nuevo componente. Este componente le vamos a llamar carcasa inferior y aceptamos. De esta manera observamos cómo cambia el icono, pasa de ser una pieza a ser un ensamble, y ese ensamble en este caso está compuesto por lo pronto por esta que llamamos carcasa inferior y el cual se acaba de activar. Iniciamos entonces creando un boceto en el plano frontal. Y para ello vamos a observar que la parte inferior tiene unas dimensiones de 626 por 240. Por lo tanto vamos a hacer un rectángulo con dichas dimensiones. La parte inferior debe medir 626 y un alto de 240. Una vez que tenemos nuestro primer boceto, vamos a extruirlo un ancho de 160 milímetros. Terminamos entonces el boceto y creamos la primera instrucción, la cual para efectos de practicidad vamos a hacerlo de manera simétrica y que los 160 sea la longitud total. Aceptamos y tenemos la primera parte de nuestro boceto. Si continuamos observando los planos que tenemos disponibles, vamos a observar que debemos de tener un espesor de 10 milímetros, es decir, debe ser una placa con esa medida. Por lo tanto, podemos optar por hacer un vaciado en esta cara que tenga justamente ese espesor de 10 milímetros. Y eso lo va a hacer en todas las caras. Aceptamos y continuamos con la edición de nuestro modelo. Después del vaciado vamos a realizar la parte de las cejas, que sería la sección donde se van a unir ambas partes. Y en esta sección pues debemos de tener unas distancias de 715 por 246. Por lo tanto vamos a trabajar sobre esta cara superior creando un croquis nuevo, y para centrarlo vamos a trazar una línea diagonal entre ambas esquinas, y eso nos va a servir para nuevamente con la herramienta rectángulo, pero ahora en un modo rectángulo de centro buscamos el centro y trazamos el nuevo modelo, que debe tener una longitud de 715 por 246. Y vamos a observar también que lleva unos redondeos de 20. Entonces podemos hacérselos en este momento, 20 milímetros. 20 milímetros. Aquí nos equivocamos. Y finalmente otros 20 milímetros. Bien, ahora vamos a proyectar la parte exterior de la carcasa para tener la región que se requiere para realizar la instrucción. Entonces terminamos el boceto y vamos a generar una instrucción que debe tener un espesor de 10 milímetros. Seleccionamos la herramienta de instrucción y lo vamos a hacer hacia la parte inferior
menos 10 milímetros. De esta manera vamos observando cómo va quedando nuestra carcasa en la parte inferior. Ahora vamos a trabajar con los orificios donde son las salidas o entradas de, en este caso, los componentes, las flechas, y vamos a observar que deben de coincidir exactamente en la línea donde se unen. ¿Qué significa? Que esta parte es donde debe estar el centro de estos elementos. Por lo tanto, vamos a trabajar en el plano frontal, que queda justo en medio, y aquí es donde vamos a trazar nuestros elementos. Vamos a trazar aquí un círculo y dos círculos. Vamos a proyectar una de estos puntos que nos van a servir como referencia para agregar una relación horizontal entre ellos. Después observamos que ambos tienen la misma medida, 80 milímetros de radio, por lo tanto su diámetro debe ser de 160. Ambos son iguales, entonces agregamos una relación de igualdad. Observamos que la distancia entre centros debe ser de 270 milímetros entre ambos. Y para definirlos vamos a observar que la curva exterior de la parte superior coincide con el centro de este círculo del lado derecho. Por lo tanto, para definirlo, voy a trazar este círculo de 225, que va a partir de este centro, 225 por 2, y con eso tenemos la sección, la cual debe ser tangencial a esta línea. Por lo tanto, vamos a proyectar nuevamente un punto, que sería este punto en esta esquina, y sobre ello vamos a trazar un eje de referencia constructivo. Este círculo también lo vamos a hacer constructivo porque únicamente me va a servir para definir la sección donde deben quedar mis elementos. Entonces, a partir de aquí, esto representaría la parte exterior de la carcasa, que coincide con esta sección y que a su vez forma parte del centro de estos círculos, y con esto definimos la posición. Vamos a extruir ambas regiones en dos direcciones para que corten esa sección. Una vez que hicimos el corte, vamos a continuar con la edición. Seleccionamos esta cara frontal y aquí vamos a proyectar ambas secciones curvas para trazar este círculo de 115 de radio. Entonces 115 por 2 para indicar el diámetro. Aquí igual agregamos una relación de igualdad, y posterior a ello vamos a abrir aquí el árbol de operaciones. Vamos a ocultar los cuerpos para trazar una línea horizontal. En esta sección vamos a que coincida la línea con el punto para que quede definido, y lo mismo vamos a hacer en esta otra sección. Repetimos línea con el punto que coincidan, y de esta manera ya tenemos las secciones. Aquí lo que vamos a hacer también es proyectar, o mejor dicho, trazar nuevamente los círculos de 80. Esto porque necesitamos toda esta región para poder extruir. Terminamos el boceto, seleccionamos la herramienta de extrusión, seleccionamos las regiones que queremos extruir y volvemos a habilitar la herramienta de cuerpos para observar lo que va a realizar nuestro modelo. Aquí necesitamos que coincida, en este caso, con esta cara. Entonces podemos seleccionar a objeto, cambiamos el modo a unión,
y seleccionamos esta cara como referencia hasta donde se tiene que realizar la instrucción. Entonces ahí observamos cómo se genera esta sección. Aceptamos y ya tenemos esta otra parte. Repetimos esa misma operación en la parte posterior. Creamos un nuevo croquis. Y aquí, para facilitar el proceso, vamos a poner visible el boceto 4. Y únicamente vamos a proyectar estos elementos que generamos. Ocultamos el boceto 4 y dejamos únicamente los elementos necesarios para generar la instrucción. Ahora proyectamos nuevamente las regiones que queremos generar como sólidos. Habilitamos nuevamente la opción de cuerpos y al objeto hasta esta cara en modo unión. Y con esto ya vamos generando la parte inferior de la carcasa. Ahora vamos a observar que tenemos aquí otras secciones que en este caso están representadas por estos orificios, los cuales van sobre esta cara superior. Entonces aquí igual podemos hacer algo en el boceto donde hicimos la cara superior, que sería el boceto 2. Podemos editarlo para en esta sección agregar estos orificios, los cuales aquí observamos que deben de estar a 80 entre ellos, con una separación de 83. Entonces aquí los vamos a generar 1, 2, 3, 4. Todos tienen la misma medida, al menos los que van en esta posición. Entonces les vamos a agregar una relación de igualdad. Luego les vamos a agregar una relación vertical entre estos y una relación horizontal entre estos. Con esto nos va a ayudar a ahorrar cotas. Entonces observamos nuestro plano y nos vamos a dar cuenta que deben tener 83 y una separación de 20. Entonces acotamos la separación con respecto a esta arista 20, y con respecto a esta arista deben de tener 83 y entre ellos una separación de 80 con un diámetro de 15 milímetros. Entonces aquí lo único que nos falta es simplemente poner la cota de 20 milímetros. Terminamos el boceto y lo que vamos a hacer es editar la instrucción para que evite justamente estas zonas y nos genere los orificios. Pero no son los únicos orificios. Nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí estos otros orificios, los cuales deben también tener ese diámetro de 15 y la parte exterior debe tener un radio de 20 y deben de tener una altura de 70. Por lo tanto, bueno, vamos a repetir el procedimiento. Nos regresamos al croquis 2, lo editamos y vamos a agregar esos otros orificios. Estamos hablando que son 3. Aquí vamos a colocarlo 1, 2, 3. En la parte inferior repetimos 1, 2, 3. Todos son iguales, entonces vamos a agregarles esa relación de igualdad. Y finalmente con el que ya tenemos acotado. Aquí me equivoqué. Seleccioné el punto en lugar del círculo. Ahí ya lo tenemos.
Igual agregamos las relaciones verticales entre ellos para que se puedan alinear. Y posteriormente la relación horizontal únicamente entre estos tres, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Bien, finalmente vamos a observar que el primero debe estar a una altura de, perdón, a una distancia de 46 y de 26.5. Entonces, con respecto a esta arista, deben de estar en 26.5 y una separación de 46 con respecto a esta línea. Entonces aquí observamos que nos falta la de 26 y con eso ya definimos. Ahora la distancia entre estos dos es de 250 y posteriormente entre estos de 270. Terminamos el boceto y nuevamente vamos a ir a editar para seleccionar esas regiones y se genere los orificios. Bien, entonces de esta manera tenemos aquí ya nuestro modelo. Ahora vamos a proseguir haciendo esta parte inferior, que como observamos aquí en estas secciones vamos a tener un ligero detalle. Entonces vamos a regresarnos a editar el elemento. Ok, vamos a tener que hacer una operación extra para cortar totalmente esta sección, pero eso lo vamos a hacer en un momento más. Vamos a trabajar ahora por esta cara y vamos a proyectar justamente estos orificios también en la parte inferior. Para sobre estos generar los círculos de diámetro 40. Entonces aquí igual vamos a generar los demás. Y les vamos a agregar una relación de igualdad con respecto a este que ya hemos acotado. Y finalmente en la última sección. Aquí, bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Ocultamos el cuerpo y vamos a extruir todas estas regiones. Aquí donde tenemos ese detalle, pero lo vamos a solucionar en un momento más. Habilitamos el cuerpo nuevamente y deben de tener una distancia de 70 en modo unión. Aceptamos y aquí tenemos ya nuestro modelo. Lo que les mencionaba es que justamente vamos a repetir estos orificios porque están cerca de la región curva y por eso se cortan. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es nuevamente repetir la operación con el tamaño adecuado, que es de 15. Aceptamos y vamos a proceder a hacer los demás. Recordemos que debemos de tener regiones totalmente cerradas. Terminamos el boceto
Ocultamos el cuerpo y seleccionamos la herramienta extrusión. Y finalmente este último. Habilitamos nuevamente el cuerpo. Y ahora pues lo vamos a hacer que corte de lado a lado. Y de esta manera ya tenemos nuestra sección limpia. Entonces en esta parte ya tenemos la sección inferior de nuestra carcasa. Le vamos a colocar un aspecto. Vamos a ponerle ese color amarillo. Entonces vamos a ir a la carpeta de pintura. Es una pintura áspera. Recubrimiento de polvo. Y aquí observamos el resultado. Entonces si nos acercamos en cierta posición vamos a ver justamente cómo se ve esa parte áspera. Pero como estas secciones tienen que ir maquinadas y limpias, entonces vamos a agregarle un aspecto metálico que se vea como acero inoxidable, pulido. Vamos a cambiar la opción de caras y vamos a arrastrar hacia la sección donde queremos que tome esa textura. Entonces estas partes deben de estar limpias y maquinadas o con un acabado superficial que facilite o evite el rozamiento. La parte interna igual la podemos dejar así o podemos también dejarla de otro tono. Entonces una vez que generamos esos aspectos, guardamos esta primera sección y le vamos a poner el nombre de Gearbox. Entonces aquí ya tenemos la primera versión. Nos regresamos al ensamble general y tenemos la parte inferior de la carcasa. Para hacer la parte superior vamos a crear un nuevo componente. Entonces le ponemos aquí el nombre de carcasa superior y aceptamos. Bien, entonces vamos a crear un boceto nuevamente en el plano frontal y aquí vamos a aprovechar estos elementos que ya tenemos para diseñarlo, o podemos empezar también en el origen y después con la opción de ensamble subirlo. Entonces aquí igual observamos que en este caso tenemos un elemento que debe coincidir de manera tangencial. Entonces vamos a empezar, lo vamos a hacer en la parte inferior. Vamos a trazar una línea de 626 y luego vamos a trazar los círculos de 80 . Estos dos son iguales con un diámetro de 160 y una distancia entre centros de 270. Y aquí la parte exterior de la carcasa pues debe ser de un radio de 225 por 2 y deberá ser tangencial. Aquí vamos a poner una línea de referencia hacia la parte inferior. Deberá ser tangencial a esa línea. Entonces vamos a agregar la relación tangencial de esta manera. Y la parte inferior debe tener un radio de 131. Entonces creamos un círculo 131 por 2 y de esta manera vamos generando las regiones que queremos extruir. Unimos estos dos círculos de manera tangencial y básicamente ya tenemos la sección principal. Lo vamos a dejar así sin recortar para que vean justamente que el programa a la hora de extruir me permite seleccionar regiones. Aquí voy a ocultar el primer componente para que no me genere esa falla.
y únicamente seleccionar las regiones que forman parte del elemento que quiero extruir, que en este caso es esa sección, que debe tener 160 de manera simétrica y que sea la longitud total. Aceptamos y ahí tenemos la parte superior de la carcasa. Igual aquí podemos haber hecho otra cosa para hacerle un vaciado. Vamos a editar la operación, no el boceto, y vamos a seleccionar también estas caras para poder hacerlo como en la anterior, poder hacerle un vaciado de 10 milímetros de espesor. Y ahora sí, posterior a esto, poder trabajar en el plano medio los círculos. Podemos proyectar estas secciones para que nos marquen los centros. 160 y el otro lo igualamos. Terminamos el boceto y vamos a extruir en dos direcciones para cortar. Aceptamos y ya tenemos ahí la parte en medio. Hacemos también la parte de la ceja. Seleccionamos esta cara y al igual que la anterior vamos a trazar una línea de esquina a esquina. Aquí no me marca la referencia, entonces voy a proyectar este punto, esta arista, y ahora sí, de esquina a esquina. Lo ponemos en línea punteada, rectángulo en modo centro, y las dimensiones 715 por 246. Redondeos de 20 milímetros en cada una de las esquinas. También lo podemos hacer ya cuando está el modelo tridimensional. Podemos hacer los redondeos. Ahí lo tenemos. Y vamos a repetir, aprovechando la geometría, los orificios. Pero para ello vamos a habilitar la carcasa inferior y vamos a proyectar los orificios. De esta forma nos ahorramos tiempo a la hora de diseñar. Aceptamos, ocultamos y finalmente vamos a extruir. Me hizo falta aquí, perdón, me hizo falta generar el triángulo, el rectángulo, perdón, de esta sección para evitar que se cierre, perdón, esta parte media. Que igual aquí, ahorita vamos a ver que cometí un pequeño error, pero bueno, podemos mover las operaciones. Vamos a extruir. De hecho, tendría que haber hecho este elemento antes de hacer los cortes circulares. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar eso. Entonces vamos a ver si nos permite mover las operaciones, dejar este aquí y esta operación allí. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a editar este corte, simplemente lo vamos a sacar más y más. Vamos a ver que también corte el cuerpo 2, vamos a moverlo y aceptamos. Entonces, se fijan, es la ventaja de este tipo de programas, que podemos modificar aquí la operación simplemente arrastrándola y haciendo una edición. Ahora pues repetimos
si se fijan, coinciden las mismas operaciones anteriores. Entonces, sobre esta cara vamos a proyectar estas dos secciones curvas para trazar ese círculo de 115 por 2 y hacer esa parte que es la sección ancha de este modelo. Y nuevamente aquí vamos a abrir el árbol de operaciones, ocultamos los cuerpos y colocamos una línea en estas secciones. Coinciden aquí, entonces no hay que hacerle nada más. Habilitamos nuevamente los cuerpos y ahora vamos a extruir estas regiones hasta el objeto. ¿Qué objeto? Pues va a ser esta cara en modo unión. Aceptamos y ya tenemos la siguiente parte. Entonces repetimos la operación en la cara posterior y al igual proyectamos los bocetos, mejor dicho, los hacemos visibles, los proyectamos, aceptamos, ocultamos, terminamos el boceto y extruimos estas regiones nuevamente hasta el objeto en modo unión. Ya tenemos esta parte y lo que nos falta es crear estos pequeños tubos. Entonces vamos a trabajar sobre esta cara, creamos un boceto. Aquí nos hizo falta un orificio que básicamente es en esta operación nos hizo falta. Entonces vamos a abrir este boceto y vamos a crear un círculo. No sé por qué razón, no sé, quizás no lo seleccioné. Entonces le agregamos la relación de igualdad y la relación horizontal y vertical con este elemento para que quede definido. Terminamos el boceto y vamos a editar el elemento para darle clic también y nos deje el orificio. Entonces ahora ocultamos ese boceto y finalmente vamos a editar este boceto sobre el cual vamos a proyectar, aquí ya lo tenemos proyectado, todos estos elementos y trazamos los círculos de 40. Entonces aquí estos los trazamos así de manera rápida y finalmente con una relación de igualdad los definimos. Aquí quedó, agarró una relación, por eso se definió. Entonces vamos a poner la igualdad entre estos y ahora sí vamos observando cómo se van definiendo. Nos faltó, hay que tener cuidado, seleccionar ambos elementos. Terminamos el boceto, lo habíamos ocultado, ocultamos los cuerpos, seleccionamos las regiones, hay que tener cuidado aquí, hay que seleccionar todo. Y finalmente habilitamos el cuerpo y vamos a extruir 70 en modo unión. Entonces nuevamente repetimos ahora sobre esta cara para dejar el último corte. Proyectamos nuevamente esas secciones circulares y aceptamos. Entonces seleccionamos los círculos ese quedó completo y con esto terminamos el boceto
ocultamos el cuerpo, seleccionamos la región a extruir, que tiene que ser el círculo completo. Estos 4 que son los que nos generaban ese problema de la pestañita que quedaba, y finalmente pues recortamos hasta que atraviesen todo. Y con esto tenemos ya esta otra sección que, al igual que la anterior, vamos a agregarle un aspecto, material amarillo, y luego las partes pulidas cambiamos a modo cara. Y con esto terminamos esta otra sección. Ocultamos el árbol de operaciones y habilitamos el otro modelo. Nos regresamos al modo ensamble para poder visualizar a ambos componentes. Guardamos los cambios. Y ahora, para poder moverlo a la carcasa inferior, la vamos a poner como fija. Y esto me va a permitir mover la sección superior. Aquí vamos a agregar una relación, una junta o unión entre esta arista circular y esta arista circular. Va a ser una unión tipo rígida, y con eso ya tenemos aquí nuestro reductor, nuestra caja de transmisión, o como quieran llamarlo, totalmente diseñada y lista para generarle su tren de engranajes, agregarle también sus valeros y demás componentes dentro del diseño. En esta sesión ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente.